Dios les bendiga en esta mañana. Somos los pastores Luis y Yolanda de la Cruz, ¿verdad? Aquí estoy un día más, ¿verdad? Un domingo más para llevar la enseñanza a cada uno de ustedes, esperando que todos ustedes estén bien, bendecidos, y saludos a todas las iglesias, a todos los pastores, ¿verdad? Que nos conocen y que conocemos. Que Dios les guarde a cada uno de ustedes. Estamos orando por ustedes y ustedes también oren por nosotros para que el Señor nos ayude a poder seguir adelante. Gloria a Dios. En esta mañana tenemos una lección hermosa, como todas, aleluya. Pero antes de principiar, ¿verdad? Voy a hacer una oración para que sea Dios el que me guíe a llevar cada palabra que salga de mis labios, que solamente sea palabra para edificar. Padre del cielo y de la tierra, en esta mañana, Señor, una vez más estoy en la presencia de usted, Señor, para llevar esta enseñanza, Señor. Esta enseñanza es solo con el propósito de ayudar a alguien necesitado que esté pasando por situaciones difíciles, aleluya. Que por esta palabra llegue a su corazón y que un día reconozca que todos necesitamos a Cristo Jesús en nuestro corazón. Señor, y a usted le daré toda honra y toda gloria desde ahora y para siempre. Amén. Muy bien, el título de la lección se titula Nuestra posición en Cristo, ¿verdad? ¿Qué clase de posición tenemos en Cristo? Lo vamos a ver en esta mañana a través de la palabra, ¿verdad? La posición que Cristo nos ha puesto, aleluya. Verdad central dice de la siguiente manera: Dios es creador y soberano sobre todas las cosas, pero está íntimamente ligado a la vida de su pueblo. Y el versículo clave se encuentra en Efesios 1:7, dice, en quien Cristo tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Gloria al Señor. Muy bien, a manera de introducción, ya dijimos que es la lección número 7 para el 17 de octubre, ¿verdad? Y la lección o la lectura la encontramos en el libro de Efesios, capítulo 1, del 1 al 23. Usted que tiene expositor, ¿verdad? Estamos en la página 58-59, ¿verdad? Y si no tiene expositor, en la palabra del Señor, en la Biblia, usted puede encontrar el libro de Efesios, capítulo 1, del 1 al 23. Gracias de antemano por cada uno de ustedes, ¿verdad? Que apoyan, ¿verdad? Esta enseñanza, escuchando la palabra del Señor, y damos gracias a Dios por ello. Muy bien, a manera de introducción al estudio, principia con una pregunta y dice, ¿creen que Jesús murió por todas las personas? Es una pregunta. La mayoría estará de acuerdo que sí lo hizo. La carta de Pablo a los Efesios les recuerda a ellos y nos recuerda a nosotros el gran regalo que Dios nos ha dado en la persona de su Hijo. Sí, en realidad, Él nos ha dado un gran regalo, ¿verdad? Y damos gracias a Dios por ello, que dio su vida por nosotros. En Efesios capítulo 1 encontramos una descripción de las bendiciones que deberían de inspirar agradecimiento en nuestro corazón por el regalo de la salvación. Solamente por esas bendiciones que recibimos, según Efesios 1, deberíamos de estar agradecidos, ¿verdad? Cada día con el Señor en nuestro corazón por el regalo de la salvación. En medio de ese agradecimiento debemos pensar en aquellos que no conocen a Cristo. ¿Cómo podemos presentárselo el regalo de salvación? Es una buena, ¿verdad?, pregunta y una buena respuesta,
¿verdad? ¿Cómo podremos presentarles el regalo de la salvación por medio de Cristo, ¿verdad? Claro, llevando el Evangelio, ¿verdad? A toda persona, ¿verdad? Predicando, ¿verdad? Misionando, llevando este Evangelio a todas las personas. Es una manera de llevar este regalo, ¿verdad? De salvación de Cristo. Hay una actividad y se llama agradecido. Se dice que le pidamos a los alumnos que hagan una lista de 10 cosas por las que están agradecidos. Pida a cada alumno que comparta con una o dos razones de las que escribió en la lista. Luego comente esta pregunta: ¿de qué manera cuida las cosas por las que está agradecido? ¿Verdad? ¿De qué manera, verdad, cuidamos nuestra salvación? Hay en la escritura, ¿verdad? Hay una escritura que dice que la debemos de cuidar con cuidado y temor, ¿verdad? Porque eso es un regalo grande de Dios. Y dice, tener un corazón agradecido es clave para los cristianos que tengan una vida espiritual saludable y abundante. Hay muchas cosas por las que podemos estar agradecidos, claro que sí. Por lo más importante de nuestra lista debería ser nuestra salvación. Esa es una de las cosas importantes por las que debemos de estar agradecidos, por la salvación, gloria al Señor. Algunos teólogos sostienen que el libro de Efesios apoya la idea de que Dios solo selecciona a algunas personas para ser salvas, al predestinarlas para la salvación, mientras que predestina a otra para que se pierdan. Efesios habla de la predestinación, pero Pablo describió un plan predestinado de redención en el que todas las personas pueden participar si responden al llamado del Espíritu. En otras palabras, la salvación no es solamente para unas cuantas personas. La salvación es para todos aquellos, ¿verdad?, que deseen aceptar a Cristo Jesús como su Salvador. Ese es el deseo de Dios, que todos, que nadie se pierda, sino que todos acudan al arrepentimiento. Gloria al Señor por ello. Hoy estudiaremos el plan de redención de Dios y las bendiciones que los cristianos reciben como resultado de la obra sacrificial de Jesús en la cruz. Vamos a la parte 1. Nuestras bendiciones espirituales en Cristo, ¿verdad? El plan A dice el plan eterno de Dios. Y el inciso B dice el plan individual de Dios. Vamos a ver estos dos, ¿verdad?, incisos en este momento, leyendo primeramente el libro de Efesios. Ya lo tiene usted ahí en su Biblia o en su expositor, y fuera bueno que tuviera un lápiz, un cuaderno en donde escribir cada pregunta y cada respuesta. Muy bien, vamos a darle lectura a Efesios 1:3, que la palabra del Señor lee como está escrito: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. El 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha. El 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. No le da gloria a Dios por ello. Gloria al Señor, aleluya. Muy bien, principiando a la clase, ¿verdad? Dice de la siguiente manera, ¿verdad?, en los primeros versículos que ya lo leímos: la voluntad de Dios, el Creador, era tener comunión con la humanidad. Desde un principio, esa fue, ¿verdad?, la voluntad de Él. Y esa es,
la voluntad de Él en este día, que tengamos, ¿verdad?, que comunión con Él y Él tenga comunión con nosotros. Sin embargo, para estar en la presencia de Dios, la persona necesita ser santa y limpia de pecado, ¿verdad? Hay un requisito, ¿verdad? Para que usted pueda tener comunión con Dios y Dios tenga comunión con usted, usted tiene que vivir una vida santa y limpia de pecado. Y toda contaminación de este mundo. Sabemos, ¿verdad?, que este mundo en que vivimos está contaminado. ¿Está contaminado de qué? Está contaminado del pecado, ¿verdad? Pero una vez que usted, ¿verdad?, viva una vida santa, limpia de pecado y toda contaminación de este mundo, ninguna persona, por lo que hace posible que el ser humano pueda vivir con Él para siempre, ¿verdad? Tiene que tener una buena, ¿verdad?, presentación para presentarse santo y aceptable ante Dios. El plan de Dios hizo posible que el ser humano pueda vivir en Él para siempre, ¿verdad? Muy bien, dice la palabra de Dios, la bendición del cristiano va más allá de presentarse ante Dios. El cristiano recibe la bendición de ser parte del pueblo de Dios, adoptado en la familia de Dios, con los derechos y privilegios de un hijo o una hija de Dios. La adopción es parte del plan predestinado. La palabra predestinado quiere decir que ya fue desde antes, ya iba a ser hecho, ¿verdad? Desde antes, ¿verdad? El versículo 4, ¿verdad?, me llama mucho la atención y dice el versículo 4, escuche bien, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Estoy en lo correcto y así es como lo voy a explicar. Antes de la fundación del mundo, Él ya nos había escogido a cada uno de nosotros. Antes de que dijera Dios, hágase la luz, y fue la luz, antes de que le diera el primer nombre a cualquier árbol que iba a ser plantado, antes de eso, Él ya pensó en nosotros. Él ya había pensado en usted y en su servidor. Antes, dice el 4, lo voy a leer una vez más porque me llamó mucho la atención el versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, damos gracias a Dios por ello, que Dios antes de la fundación del mundo, Él ya había tenido en su mente que usted y yo íbamos a alcanzar salvación. Damos gracias a Dios por ello. Seguimos adelante y también menciona, ¿verdad? Dice que fuimos adoptados, dice la palabra del Señor. Es una cosa importante que esa bendición tenemos. La bendición del cristiano va más allá de poder presentarse ante Dios. El cristiano recibe una bendición de parte del pueblo de Dios porque somos adoptados a la familia de Dios. No pertenecíamos nosotros a la familia de Dios, pero ahora somos adoptados. A manera de pregunta, ¿ha conocido usted alguna persona que haya adoptado un niño? O quizás usted personalmente, ¿verdad?, fue adoptado, ¿verdad?, por unos padres, ¿verdad?, que cuando usted estaba pequeño lo adoptaron. Y ese niño adoptado, cuando él llega a grande, tiene el mismo derecho de la herencia de los padres, ¿verdad?, que el niño, ¿verdad?, que es nacido de padre y madre. Lleva el mismo derecho. Así nosotros también fuimos adoptados. Tenemos el mismo derecho, aleluya, que cualquier, ¿verdad?, judío pudiera haber tenido, ¿verdad? Nosotros sabemos, de acuerdo a la historia,
que no estábamos en el plan, ¿verdad?, que Dios había escrito, pero por Jesucristo a hoy somos adoptados, pues, y gloria a Dios. Y en primera de Juan dice, aleluya, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios, ¿verdad? Y luego sigue lo demás, ¿verdad? Por eso el mundo no nos conoce, ¿verdad? Porque a Él tampoco no le conoció. Eso lo sabemos nosotros. Pero lo más importante que quiero dejar en esta mañana en claro es que nosotros somos adoptados y damos gloria a Dios por ello. Y dice la palabra del Señor más adelante, dice, la adopción es parte del plan predestinado de Dios. Él quiere derramar su amor sobre aquello que Él crió. Sabemos que Dios nos crió a su imagen y su semejanza, y nosotros, ¿verdad?, tenemos esa bendición. Todas las bendiciones de Dios fueron posibles mediante el sacrificio y la resurrección de Cristo. Dios amó de tal manera a la humanidad que envió a Jesús al mundo para entregarse como ofrenda por nuestros pecados. Un texto muy conocido, un texto universal. Es el primer texto que nos aprendemos, ¿verdad?, cuando venimos a la iglesia y que somos salvos, ¿verdad?, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, y damos gloria a Dios por ello. Dice, adoptado en la familia de Dios, con los derechos y privilegios de un hijo o una hija de Dios. La adopción es parte del plan predestinado de Dios. Él quiere derramar su amor sobre aquellos que Él crió. Lo quise leer una vez más porque me llamó bastante la atención. Dice, todas las bendiciones de Dios fueron posibles mediante el sacrificio y la resurrección de Cristo. Dios amó de tal manera a la humanidad que envió a Jesús al mundo para entregarse como ofrenda por nuestros pecados. El texto que acabé de decir, si Dios nos hubiera dado ninguna otra cosa, el regalo de la salvación hubiera sido suficiente. Sin embargo, Dios continúa bendiciendo a su pueblo mucho más de lo que nosotros nos podemos imaginar. Y damos gloria a Dios por ello. Dice el plan individual de Dios, ¿verdad?, que es el inciso B, que lo tenemos aquí en la pizarra. El plan individual de Dios. Y damos gloria a Dios por ello. Dice, al igual que en la historia de Oseas y Gomer en el libro del Antiguo Testamento, usted recuerda esa historia, ¿verdad? La hemos leído muchas veces y la hemos estudiado, ¿verdad? La historia de Oseas y Gomer. Dios manifiesta su amor sin reserva alguna para redimir a su pueblo. Él no solo paga el precio para redimir al perdido, sino que mediante el sacrificio de Cristo perdona al individuo por su rebelión que lo separó de su amor. Él no nomás pagó el precio por nosotros, sino que fuimos redimidos, gloria a Dios, de nuestros pecados pasados. Tampoco nos pide que nos ganemos ese perdón o que vivamos atormentados de ninguna manera por nuestro pasado. El pasado, como lo vimos en la lección pasada, quedó atrás. Ahora todas las cosas son hechas nuevas. Gloria a Dios. Él nos ofrece su gracia, porque la salvación es un regalo que no merecemos o que no merecíamos. No es algo que nos da, ¿verdad?, a regañadas, ¿verdad? Más bien Dios nos muestra su gracia porque desea fielmente que tengamos una relación con Él. Es nuestro gran privilegio que Dios no haya ocultado su plan de su creación mediante el ministerio. La muerte y la resurrección de Cristo nos reveló su plan y su voluntad. Pablo enseña que Dios nos reveló el misterio de su voluntad. El misterio aquí se refiere a un evento
previamente desconocido, pero que ahora nos ha sido revelado por su gracia. Dios presentó con toda claridad la voluntad por la que nos es difícil entender cuál es la voluntad respecto a la salvación. Es la voluntad de Dios unir todas las cosas en Cristo, de acuerdo con sus propósitos. En el momento preciso, Dios envió a Jesús al mundo para hacer sacrificio definitivo por nuestra salvación. Al tiempo de Dios, Dios envió a su Hijo, ¿verdad?, para que muriera en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Cuando el ser humano se alinea con Dios y obedece su voluntad y su voz, experimentará las bendiciones por las que Él tiene reservado para sus hijos. Participación. ¿Cuál es el regalo más precioso que ha recibido y cómo lo trata? Ya lo habíamos mencionado. El regalo más precioso es la salvación. ¿Y cómo lo cuidamos? ¿Verdad? Repito, hay que cuidarlo con cuidado y temor, ¿verdad? Porque es la salvación. La posesión adquirida de Dios, es el inciso número 2, una posesión adquirida por Dios. Y el inciso A dice, el plan de Dios revelado. Aquello que no sabíamos, Dios nos lo reveló. Una promesa segura. Muy bien, vamos a ver la palabra del Señor. Pablo explicó a los efesios cuán bendecido era de haber escuchado la predicación del mensaje de Cristo y de haber respondido a él favorablemente. Pablo le dijo, ¿verdad?, a la iglesia de Efesios, estoy contento porque ustedes escucharon la palabra del Señor y la aceptaron en su corazón, ¿verdad? Dice la palabra del Señor de esa manera, de haber respondido favorablemente. Aquellos que responden a Dios reciben una herencia. ¿Cuál es la herencia? Vamos a ver, ¿verdad? Efesios, ¿verdad?, capítulo 1, en el versículo 11, ¿verdad? Dice de la siguiente manera, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados desde antes, conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Gloria al Señor. La voluntad de Dios, ¿verdad?, es que nadie perezca espiritualmente. La encontramos en 2 de Pedro 3:9, que dice que algunos, ¿verdad?, tienen por tardanza, ¿verdad?, la venida de Cristo, pero no es que Cristo se haya tardado, sino que Él quiere que todos nosotros acudamos al arrepentimiento y seamos salvos. Antes de la venida de Cristo, ¿verdad?, Él quiere que todos alcancemos salvación. Por eso se ha tardado, ¿verdad?, de venir en Cristo, aleluya, porque Él sabe que hay personas que todavía necesitan la salvación. Y eso es por lo cual, ¿verdad?, cada uno de nosotros, ¿verdad?, que anunciamos el Evangelio, siempre hacemos énfasis. Si usted no ha aceptado a Cristo en su corazón, es tiempo de que lo haga, porque el tiempo está cerca, ¿verdad? Está más cerca que hace 10 años, ¿verdad? Más cerca aún todavía, aleluya. Sabemos bien que hace 5 o 10 años se predicaba que el tiempo estaba cerca, pues hoy sí en realidad está cerca, ¿verdad? De un momento a otro, ¿verdad?, la venida de Cristo está a las puertas, ¿verdad? Siga usted adelante, ¿verdad?, esperando esa venida en Cristo Jesús. Dice la palabra del Señor más adelante, que ya leímos el versículo 11. Así como un hijo se beneficia de la riqueza de sus padres debido al esfuerzo que han hecho, un hijo de Dios disfruta de todo lo que su Padre Celestial posee a la obra que Él mismo realizó. La redención a través de Jesucristo, así como un hijo puede pedir cualquier cosa a su padre terrenal, ¿verdad? Su padre terrenal lo da haciendo memoria, ¿verdad? Mi padre, aleluya, fue una persona, ¿verdad?, que
todo lo que yo le pedía a Él me lo conseguía. Estoy hablando de mi Padre terrenal, ¿verdad? Y doy gracias a Dios que Él siempre tuvo el cuidado de mí. Aleluya. Y hoy sabemos que Dios, ¿verdad?, es el que tiene cuidado de cada uno de nosotros. Dice la palabra del Señor, si tu padre o tu madre por alguna razón te dejara, ¿verdad?, con todo esto Cristo te recogería. Y si mi Padre terrenal me daba todo lo que yo deseaba o lo que yo le pedía, así también mi Padre celestial. Todo lo que usted le pida a su Padre celestial, todo se lo concede, porque Él nos ama tanto. Así como un padre, ¿verdad?, ama a sus hijos, de la misma manera Dios Padre nos ama a cada uno de nosotros. Démosle gracias a Dios por ello. Muy bien, dice la palabra del Señor más adelante. Si esa petición está en armonía con su voluntad, hay un requisito, ¿verdad? Si la petición que usted le pide a Dios está en la voluntad de Él, lo da. Porque hay cosas que nosotros, ¿verdad?, como seres humanos a veces le pedimos algo que Él sabe que no nos conviene, ¿verdad?, y no nos lo da, ¿verdad? Pues sí, gloria a Dios, conforme a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nadie perezca espiritualmente. Aquellos que eligen la vida eterna sometiéndose a los planes de Dios serán adoptados y heredados de todo lo que Dios ha planeado. Dice la palabra de Dios. Pablo ayudó a los creyentes efesios a comprender que la salvación era de acuerdo con los propósitos de Dios y no meramente idea humana. Jesús hizo lo necesario para hacer posible nuestra salvación. Y sí, en realidad, Él hizo lo necesario para que usted y yo tuviéramos la salvación. Sin embargo, fue revelado solo en parte. En el Antiguo Testamento, los judíos fueron los primeros en confiar en Cristo, ¿verdad? De acuerdo a Efesios 1:12, lo leemos si es que lo tenemos escrito, aleluya, búsquelo en la palabra del Señor. No tenemos el 12, pero lo vamos a leer en la palabra del Señor, a ver qué es lo que dice el versículo 12. Escuche, dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, ¿verdad? Para eso es para que nosotros le alabemos y le glorifiquemos al Padre Celestial. Muy bien, seguimos adelante, estamos mirando, ¿verdad?, el inciso 2, la posesión adquirida por Dios. ¿Qué clase de posesión tenemos, verdad? De acuerdo, ¿verdad?, a la voluntad de Dios. La posesión que usted tiene, cuídela mucho, ¿verdad? Porque ese Dios se la ha dado, pues sí, gloria a Dios. El Hijo de Dios vino a la humanidad a través de los judíos. Entonces, aun cuando el Mesías fue anunciado a través de los profetas, los detalles relacionados con el Cristo continúan siendo un misterio. Sin embargo, ese misterio fue aclarado con su venida de la promesa de Dios. Habrán de que todo el mundo, judíos y gentiles, serían bendecidos a través del Mesías. En Génesis 1:3 conocemos, ¿verdad?, la escritura, y le dijo, ¿verdad?, Dios a Abraham, ¿verdad?, que Dios lo había llamado y que lo iba a bendecir grandemente y que iba a ser grandemente, ¿verdad?, toda su nación, ¿verdad?, iba a ser grandemente, una promesa que Dios le hizo en Génesis, ¿verdad?, capítulo 1, versículo 3, y dice, y todo el que lo bendijera sería bendito, pero todo aquel que lo maldijera, ¿verdad?, sería maldito. Tenga mucho cuidado, aleluya. Las cosas de Dios son serias, aleluya. Tenga mucho cuidado con las cosas del Señor. Génesis 12:3 dice, el que lo bendice será bendecido, mas el que lo maldijera será maldecido. No le da gloria a Dios por ello. Apúntenlo en su cuaderno, aleluya. Es de grande importancia. Pablo le explicó a los efesios que por medio de Cristo todos
los que creen, judíos y gentiles, serían salvos. Pero al leer Efesios 1, podríamos recordar que en las Escrituras el plan de salvación se despliega, o sea, se hace más grande, ¿verdad? A través de una serie de etapas, o sea, una serie de tiempos que alcanzan su clímax en Cristo Jesús. Gálatas 4:4 dice, y en su tiempo, ¿verdad? En el tiempo decidido por Dios, fue cuando Cristo Jesús, ¿verdad?, vino al mundo, en el tiempo de Dios. La serpiente en el huerto del Edén fue revelado a través del pueblo judío por todo el mundo, ¿verdad? Ahí fue donde Dios le dijo, aleluya, a la serpiente que le iba a dar en el calcañar, ¿verdad? Gloria al Señor. Y fue revelado a través del pueblo judío y todo el mundo. Además, Pablo vio a los creyentes efesios como primicias de una multitud de personas que responderían al regalo de Dios, de la redención con el paso del tiempo. Muchos verían y verán lo que está disponible para ellos al observar a aquellos que ya han sido salvos y cambiados por este gran regalo de Dios. ¿A cuánto nos gustan los regalos, verdad? A todos, ¿verdad? Pero este regalo que Dios nos ha dado es un regalo especial. Es la salvación que Dios nos ha dado. Que hay que cuidarla, ¿verdad? Con cuidado y temblor, ¿verdad? Gloria al Señor. Muy bien, pasamos, ¿verdad?, a una promesa segura, y eso la encontramos en Efesios 1, 13 y 14. Le damos lectura, ¿verdad?, a la palabra del Señor. Si usted lo tiene, Efesios 13 y 14, si está conmigo, ¿verdad?, lo leemos. Dice de la siguiente manera: en él también, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de su promesa. ¿No le da gloria a Dios por ello? Que nosotros fuimos sellados, ¿verdad?, por la promesa del Espíritu Santo. La otra vez, ¿verdad?, traía un sobre, ¿verdad?, y le puse, ¿verdad?, como ejemplo, ¿verdad?, que es la palabra sellado. Es cuando usted toma un sobre o agarra un sobre para enviar esa carta a diferente lugar, usted la sella, ¿verdad? Y así también, ¿verdad?, nosotros hemos sido sellados, ¿verdad?, por el Espíritu Santo, y damos gloria a Dios por ello. Dice la palabra, habiendo creído en él, fuisteis sellados, ¿verdad?, con el Espíritu Santo de la promesa. Y el 14 dice, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza. En otras palabras, ¿verdad?, las arras, aleluya, es el compromiso, aleluya, que tiene la persona cuando un novio, ¿verdad?, y una novia se van a casar. El anillo de compromiso que le dan, esas son las arras. Es el principio, aleluya, el primer pago que da, aleluya, antes del matrimonio. Y así también, ¿verdad?, en la salvación, ¿verdad?, el Espíritu Santo es un pago, ¿verdad?, principal, ¿verdad? Como cuando usted va a agarrar un automóvil o una casa, ¿verdad?, le piden un pago adelantado, ¿verdad? Y eso es para sellar el compromiso. Así también, ¿verdad?, el Espíritu Santo que tenemos, ¿verdad?, es un plan, ¿verdad?, sellado, ¿verdad? Es algo que ya antes de que sea comprado, ¿verdad?, ya se da un pago. En el sentido de ser sellado con el Espíritu, en el versículo 13 que ya leímos, se puede ilustrar como el momento en que un hombre le pide a una mujer que sea su esposa, lo que acabo de decir. Cuando un varón le pide a su mujer que sea su esposa, el anillo de compromiso en la mano de la mujer es un testimonio de una relación exclusiva, de que disfrutan la compañía el uno del otro. Pero que esta función de dos seres, todos los beneficios de la redención se consumirían solo cuando estén debidamente casados.
Puede decir gloria a Dios. De la misma manera, cuando las personas aceptan a Jesús como su Salvador, se les considera parte de la iglesia, que es la esposa, la iglesia es la esposa de Cristo, claro, en el cielo. Los cristianos podemos disfrutar de la presencia de Dios hoy, sabiendo que un día veremos a Jesús cara a cara. No importa cuán buena sea la vida para los cristianos en el presente, hay mucho más reservado para ellos en el futuro. Mientras esperan el momento de la transición del cielo, los cristianos deben agradar con paciencia ese glorioso día. Muy bien, el inciso 3, ¿verdad?, que dice, iluminados por el Espíritu Santo, da el don de la sabiduría espiritual y el poder de Dios. Como señaló anteriormente Pablo, había indicado que tras la salvación el Espíritu Santo comienza a obrar en la vida del nuevo creyente. Ahora en la carta a Efesios 15-18, Pablo comienza a explicar lo que esto significa, en el sentido de la manifestación prácticas del poder espiritual para ayudarlos en la vida. Esto incluía la sabiduría del Espíritu, que a su vez lo ayudaría a crecer en el conocimiento del Señor. Entonces, a través de esta obra del Espíritu, encontramos una esperanza segura, ¿verdad? Como lo tenemos aquí escrito, ¿verdad? Una esperanza segura, una promesa segura. El versículo 18 dice, fundamentalmente necesitaba ver que era el pueblo santo de Dios, ricos en su herencia y llamados a vivir como su pueblo. Los creyentes debemos reconocer que el momento de la conversación es solo el comienzo de la vida cristiana. La Biblia enseña claramente que la salvación implica más que el momento del arrepentimiento. La salvación también requiere del discipulado que conduce la madurez espiritual. El cristiano debe crecer y no permanecer como un bebé espiritual. Si bien en mucho de lo que podemos aprender de los maestros y los libros, el maestro por excelencia es el Espíritu Santo y la Biblia es nuestro libro de texto. En otras palabras, cuando aceptamos a Cristo, no conocíamos mucho de la palabra de Dios, ¿verdad? Pero conforme pasó el tiempo, conforme fuimos creciendo espiritualmente, nos fuimos mirando que nosotros, ¿verdad?, ahora ya, gracias a Dios, tenemos un poquito más de conocimiento que cuando le conocimos, ¿verdad? Ya no somos, ¿verdad?, como dice la palabra del Señor, ¿verdad?, unos bebés, ¿verdad? Ya estamos creciendo espiritualmente. Si bien es mucho lo que podemos aprender de los maestros y de los libros, el maestro por la excelencia es el Espíritu Santo, ¿verdad? Sí sabemos que aprendemos mucho de los predicadores, de los maestros que hemos tenido en los tiempos pasados, pero el maestro, ¿verdad?, por excelencia es el Espíritu Santo, ¿verdad?, que es el que nos ayuda, ¿verdad? Él es nuestro libro de texto, ¿verdad? Y la Biblia es nuestro libro de texto. A medida que los cristianos escuchamos el Espíritu Santo y le respondemos en obediencia, seremos iluminados respecto a la esperanza de que hay en la relación con Dios y todas las bendiciones que nos esperan. Solo cuando aprendemos a escuchar el Espíritu y a vivir en obediencia a lo que Él dice, podemos comprender el poder que está en nuestro alcance para andar en el propósito que Dios tiene para nuestra vida, ¿verdad? Entonces estamos mirando que somos iluminados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y sobre Él tenemos un don de la sabiduría espiritual. Conforme hemos crecido, ahora tenemos un don, ¿verdad?, de sabiduría espiritual, y damos gloria a Dios por ello. Es el poder de Dios, aleluya. Dice, Pablo oró que los efesios continuaran buscando a Dios a fin de comprender plenamente su poder. Ese poder que resucitó a Cristo de los muertos
Ahora Él es el Hijo de Dios, está en el cielo sentado en un trono, exaltado sobre todos los gobernantes y potestades en el ámbito natural. La supremacía de Jesús es clara y ahora por siempre. Pablo también le recuerda a los efesios que Jesús es la cabeza de la iglesia y la iglesia es el cuerpo de Cristo. El Padre ha puesto todas las cosas bajo la autoridad del Hijo. Es responsabilidad de los cristianos responder a las instrucciones que Jesús les dio. No es suficiente ni simplemente escuchar las palabras de Dios a través de las Escrituras. Los cristianos también deben obedecer estas palabras. Entonces, conforme la iglesia camina en obediencia, quienes nos rodean serán bendecidos y el mundo será atraído a la luz del Evangelio. Estoy por finalizar, ¿verdad? Hay una participación de los alumnos. ¿Qué cambios veríamos en la vida de una persona si él o ella creyera en el poder que le levantó a Jesús de los muertos? ¿Qué cambios veríamos en una comunidad si los creyentes sometemos nuestra vida a Jesús? Se miraría un gran cambio en la vecindad, ¿verdad?, donde nosotros viviéramos, ¿verdad? Sí, aleluya, nosotros, aleluya, nos sometemos, ¿verdad?, nuestra vida a Jesús. ¿Qué nos dice, aleluya? Es la última que tiene la palabra del Señor en esta mañana para finalizar. Dice, Dios quiere que tengamos confianza en nuestra salvación. Cristo pagó el precio máximo para redimir el pecado de todo el ser humano. El primer paso, entonces, es que las personas reconozcan que es pecadora. Desde antes de la fundación del mundo, Dios ya tenía un plan para alinearse con su creación. Ya lo habíamos explicado. Y Él ha hecho todo lo necesario para hacer posible esa redención. Respondamos entonces al amor de Dios. Reconocer el precio de nuestra salvación nos motiva a vivir de una manera que exprese el amor de Dios. Al hacerlo, nuestra vida se alineará. Gloria a Dios. Gracias a Dios, ¿verdad? Hemos dado por terminado la clase y doy gracias a Dios porque el Señor me permitió, ¿verdad?, un domingo más llevar esta clase, aleluya. Estoy para despedir la clase, pero no sin antes, ¿verdad?, como siempre, ¿verdad?, mandar saludos. Ya dijimos al principio, somos los pastores Luis y Yolanda de la Cruz, de la iglesia Misión Pacoima, en Pacoima, California. Saludos, ¿verdad?, a nuestros hermanos pastores, nuestros hermanos Delgado, que el Señor los siga bendiciendo y sigan adelante, ¿verdad?, en esa obra que el Señor les ha puesto. Estamos orando por ustedes y yo sé que ustedes también están orando por nosotros, ¿verdad? Bendiciones y saludos a la iglesia El Paraíso en Lancaster, aleluya. Dios les bendiga, pastores Blanca y Raúl Fernández, y a su congregación, a todos ustedes, que el Señor les siga ayudando, ¿verdad?, a llevar esa palabra adelante y damos gloria a Dios por ello. Saludamos a varios hermanos que durante muchos años hemos aprendido a amarles, aleluya. Saludamos a nuestra hermana Rosa Benavides, aleluya, familia Benavides, Dios les bendiga. Si estamos todavía orando por ustedes, yo sé que han perdido ese ser querido, pero Él está en mejor lugar y nosotros seguimos orando por ustedes y a cada uno de ustedes, ¿verdad?, sigan orando por nosotros en sus oraciones. Recuérdenos a los pastores Luis y Yolanda de la Cruz, ¿verdad? Como todos necesitamos oración, ¿verdad? Orando unos por otros para poder seguir adelante. Damos gracias a Dios por ello. Que el Señor les bendiga y les siga llenando de bendiciones. Aleluya. Y es nuestro mejor deseo, ¿verdad?, que cada uno de ustedes lo siga, y si el Señor lo permite, ¿verdad?, aquí estaríamos el siguiente domingo, ¿verdad?, llevando esta enseñanza, aleluya, de la palabra del Señor. Dios les bendiga, ¿verdad?, a cada uno de ustedes. Voy a orar, ¿verdad?, para darles la bendición del Señor, esperando que Dios siempre esté con ustedes. Padre, en esta mañana, Señor,
Pongo en tus manos, Señor, a cada iglesia, a cada pastor, aleluya, que conocemos y que nos conocen. Sé con ellos grandemente. Bendícelos, que sigan adelante, aleluya, con ese trabajo que usted les ha encomendado, Señor. No es fácil, aleluya, llevar ese trabajo, pero a usted le ha deseado, le ha placido que llevemos ese trabajo y estamos suplicando, ¿verdad?, las oraciones por cada uno de ustedes, aleluya, y también nosotros, ¿verdad?, estamos orando, ¿verdad?, por cada iglesia y cada pastor. Que el Señor les bendiga grandemente. Si el Señor no ha llegado, ¿verdad?, nos miraremos aquí el siguiente domingo, ¿verdad?, esperando, ¿verdad?, que usted esté bien y que pase una semana agradable, que el Señor lo siga bendiciendo. Dios les bendiga. Gloria al Señor. Amén.